y empezar el debate de este importante Código Orgánico Integral Penal, que es una de las prioridades, sobre todo en temas de seguridad, que esta Asamblea está trabajando. Vamos a dar la palabra a la ponente, a la asambleísta Jimena Peña. Muy buenos días, colegas. Muchísimas gracias, presidente. Tenemos una presentación. Bien. Como ya se ha dicho en este pleno por las personas que intervinieron, en efecto, el Código Orgánico Integral Penal es una norma que es totalmente perfectible. Entendemos que el Ecuador hizo un importante esfuerzo para renovar el marco normativo en este ámbito hace algunos años, pero qué bueno que la Asamblea Nacional retome el esfuerzo y haga reformas que nos permitan tener un mejor Código Orgánico Integral Penal. En relación a los antecedentes de este informe de segundo debate preparado por la Comisión de Justicia, como ustedes pueden ver, hubieron varias intervenciones, observaciones presentadas por instituciones públicas, privadas, organismos internacionales, 69 proyectos reformatorios presentados, 60 artículos propuestos para segundo debate y más de 50 comisiones generales en la Comisión de Justicia. Creo que es importante reconocer también que la Comisión de Justicia incorporó algunos de los elementos aportados por comisiones ocasionales, como por ejemplo la Comisión Ocasional de Desaparecidos, y de grupos parlamentarios como el Grupo Parlamentario de los Derechos de los Animales. En resumen, quisiéramos presentarles una lámina que nos permita ver en macro cuáles son algunos de los elementos de estas reformas. 26 tipos penales reformados en el libro primero, 7 nuevos tipos penales, entre los que están desaparición involuntaria, incesto, lesiones, abuso y muerte a animales de compañía, peleas o combates de perros, falsificación de certificados médicos, 4 cambios procesales en el segundo libro y también 2 nuevos procesos, el de justicia restaurativa y el procedimiento expedito para delitos de violencia contra la mujer o el núcleo familiar. Vamos entonces ahora, colegas, a los elementos sustantivos del informe. En el informe, la Comisión realiza algunas actualizaciones conceptuales relacionadas al dolo, error de tipo y error de prohibición. La Comisión evidencia la necesidad de hacer compatible la teoría del delito del Código Orgánico Integral Penal con la doctrina jurídica moderna, buscando así que la acusación y la defensa se realicen con criterios técnicos. En suma, lo que se pretende con estos cambios, como ustedes pueden ver en el artículo 26, se precisa la definición destacando los elementos de conocimiento y voluntad. Asimismo, también se introduce el error de tipo, el error de prohibición. Y con esto lo que busca la Comisión es generar mayor confianza y certeza en las partes de un proceso frente a las decisiones judiciales. Una vez definido el error de prohibición, se lo incorpora también en las causas de inculpabilidad en el artículo 35, sumándose a la figura de trastorno mental que ya se encontraba en la norma vigente. Un segundo eje de esta reforma es la lucha contra la corrupción. Y la Comisión realiza modificaciones a la figura de comiso penal en el artículo 69. Se incorpora entonces el comiso de bienes, fondos o activos en propiedad de terceros. Esto es importante, colegas, porque con esta reforma el administrador de justicia podrá ordenar el comiso de bienes de terceros. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que las personas sentenciadas por delitos de corrupción, por ejemplo, no se ha podido comisar los bienes porque los ponen a nombres de terceras personas, esposas, hijos y demás. Pese a tener una sentencia, el Estado no puede recuperar lo robado. Con esta reforma, entonces, damos herramientas para que el administrador de justicia pueda ordenar el comiso a bienes de terceros.
Asimismo, el comiso ampliado, que le permite al administrador de justicia ordenar el comiso de bienes de un sentenciado, aunque los mismos no tengan una relación directa con el cometimiento del delito. Es importante recalcar que en estos dos casos será ya con sentencia condenatoria, es decir, garantizaremos el derecho a la defensa y el derecho al debido proceso. También en el informe, la Comisión incorpora la figura de comiso sin condena para delitos como lavado de activos, delincuencia organizada, trata de personas, enriquecimiento privado no justificado, testaferismo, terrorismo y su financiamiento o tráfico de sustancias. Esta figura es recomendada por varias instancias internacionales como una herramienta eficiente para combatir la corrupción y la impunidad. La Comisión toma en cuenta también algunos elementos, algunas garantías. Por ejemplo, para que se pueda implementar esta figura, tendrá que estar la persona procesada ya llamada a juicio, tiene que tener la condición de prófuga y también o no haber comparecido injustificadamente a los llamamientos de justicia. Es decir, si bien esta figura es una figura que puede generar preocupación, recordemos que precisamente lo que pasa en la actualidad es que muchas personas sentenciadas no comparecen, luego regresan al país una vez que ha prescrito el delito y luego de eso pues incluso vienen a reclamar los bienes que en algún momento les comisaron. Otro eje de esta reforma tiene que ver con los delitos contra la integridad sexual y reproductiva de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así, en el artículo 62 se incorpora un párrafo que hace que el tratamiento, capacitación o programa de curso a personas sentenciadas por este tipo de delitos sea mandatorio. Importante decir que esta figura no reemplaza la pena privativa de la libertad. Es obligatoria a más de haber cumplido la sentencia. Asimismo, también se amplía la inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo u oficio a personas sentenciadas en este tipo de delitos. Se impondrá por el mismo tiempo de la pena una vez cumplida esta. Es decir, que si una persona es sentenciada, vamos a decir, por 3 años por este tipo de delitos, una vez que cumpla su sentencia, estará inhabilitado 3 años una vez que salga de prisión de trabajar en ambientes donde se encuentren niños, niñas o adolescentes. Asimismo, también se amplía la figura de juzgamiento en ausencia en este tipo de delitos, modificando el artículo 610. Si bien esta modificación podría generar problemas de constitucionalidad, yo creo que es importante reconocer que la Comisión ha dado prioridad al principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. Compañeros legisladores, si nosotros no prevenimos, no garantizamos la seguridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿a qué le podríamos apostar entonces? Otro elemento importante de este proyecto de reforma tiene que ver con el artículo 150, aborto no punible. Es importante destacar, legisladores y al pueblo ecuatoriano, que esta figura de aborto no punible está ya vigente y lo que hace es crear excepcionalidades para no criminalizar la interrupción del embarazo. Nótese que el aborto no punible está incluso presente en nuestro Código Penal de 1971. Cuando aprobamos el COIP, este tipo penal tuvo ciertas modificaciones. Lo que plantea la reforma ahora es añadir 2 excepciones, modificando el literal 2 de este artículo 150, incluyendo las siguientes excepciones. No se penalizará la interrupción del embarazo cuando el mismo sea consecuencia de una violación, incesto o inseminación no consentida, o cuando el embrión o feto padezca una patología congénita, adquirida o genética, en todo caso de carácter letal. Además, incluye un inciso donde se establece que para realizar este procedimiento no se supere las 14 semanas de gestación.
No se requerirá la persistencia de una sentencia, sino bastará con la afirmación de la víctima. Además, esta afirmación se convertirá en noticia de delito para que se proceda con las investigaciones pertinentes. Aquí me gustaría hacer algunas precisiones a los mandantes que nos siguen en medios de comunicación y a ustedes también, colegas legisladores. Y me gustaría enfatizar en qué es lo que no hace esta reforma. ¿Qué es lo que no hace esta reforma? Esta reforma no despenaliza el aborto. El aborto sigue siendo criminalizado en el Ecuador luego de esta reforma. Esta reforma no obliga a ninguna mujer a interrumpir el embarazo. ¿Qué es, colegas, lo que sí permite esta reforma? Esta reforma permite que la víctima, la niña, la adolescente, la mujer violada pueda decidir si desea continuar o no con un embarazo resultado de una violación. Eso hace esta reforma. Lo que hace también esta reforma, gracias a la voluntad de la presidenta de la Comisión de Justicia anterior y de la Comisión, que este Pleno pueda debatir este tema y que pueda debatirlo con una visión de salud pública, porque con o sin reforma, las adolescentes violadas, las mujeres violadas, algunas de ellas están acudiendo a interrumpir su embarazo en centros clandestinos. Esta reforma nos obliga a debatir en este Pleno de manera responsable este tema. Además, ¿qué es lo que sí hace esta reforma? Lo que hace esta reforma, queridos colegas, es evitar que una adolescente, que una mujer, luego de haber sido violada y decida interrumpir su embarazo, no vaya presa, no vaya detenida, no vaya a una cárcel. Yo le pregunto al pueblo ecuatoriano y a ustedes, colegas, ¿queremos realmente que una mujer, una adolescente, luego de haber sido violada, vaya presa por haber tenido o por no tener la valentía, si quieren, de asumir un embarazo no deseado, un embarazo de su violador? Esa es la pregunta que tenemos que responder el día de hoy. Otro tema de esta reforma tiene que ver con la desaparición involuntaria. Y aquí también es interesante reconocer que la comisión incluye el trabajo de la Comisión Ocasional de Personas Desaparecidas. Se inserta el artículo 163A, precisamente se tipifica la desaparición involuntaria con una pena privativa de la libertad de 7 a 10 años, en algunos casos de 10 a 13 años cuando concurran ciertas circunstancias, y cuando ocurra la muerte de la víctima con una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años. Otro eje de esta reforma tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Comisión ha establecido que la responsabilidad penal de una persona jurídica se dé solamente cuando haya lo siguiente: falta de implementación de programas de cumplimiento o el incumplimiento de deberes de prevención, dirección y supervisión. En esta modificación, por ejemplo, genera algunas preocupaciones en el sentido de que en el Ecuador todavía no tenemos desarrollada, por ejemplo, esta rama jurídica como es el compliance, que sí existe en otros países. Entonces, cuando nosotros decimos que la responsabilidad penal de una persona jurídica está atada a la implementación de programas de cumplimiento, todavía no tenemos programas de cumplimiento desarrollados donde estén involucradas las autoridades competentes, las instituciones de control. Por tal motivo, creo que será un tema interesante que podremos resolver al final de este debate. Otro tema también de esta reforma tiene que ver con la comercialización de medicamentos caducados y falsificados. Se tipifica como conductas distintas la falsificación y adulteración de medicamentos, insumos médicos y productos de consumo humano con la comercialización de productos caducados. Se incorpora entonces un artículo 217A que establece una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años, en algunos casos de 10 a 13 años si se produce la muerte, para aquellos que vendan
produzcan, mejor dicho, fabriquen insumos de productos de uso humano que sean falsificados. Otro eje de esta reforma es sobre el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La reforma aclara el tipo penal, especificando la noción de tráfico. No se penaliza o no se criminaliza el consumo, se mantienen las penas en este tipo penal. En el caso de tráfico de varias sustancias, y este tema es importante sobre todo por el problema de hacinamiento carcelario que enfrentamos, en el caso de tráfico de varias sustancias, pues se desarrollará un solo proceso por el delito fin del tráfico y por la sustancia de mayor reproche. No habría acumulación de penas de aprobarse esta reforma. Asimismo, también se despenaliza la tenencia o la posesión de fármacos derivados del cannabis. Nuevamente, importante la aclaración, solamente con fines terapéuticos, paliativos y medicinales. En el eje 9 de este proyecto de reforma, asimismo se establecen dos procedimientos, como mencioné al inicio, el inicio de justicia restaurativa, que es un proceso paralelo, si se quiere, mejor dicho, no paralelo, complementario al proceso penal. Entonces se insertan algunos artículos que desarrolla esta figura de justicia restaurativa. Asimismo, se establece o se desarrolla el procedimiento expedito para delitos de violencia contra la mujer y del núcleo familiar. Que es importante también decir que la Comisión hace un esfuerzo importante a favor de la mujer, a favor de los integrantes del núcleo familiar, ya que mejora el acceso a la justicia para la víctima de violencia en delitos contra la integridad sexual. Finalmente, también se hacen varias adiciones de artículos desarrollando la sección de Derecho Internacional Humanitario. Es importante decir que con estos artículos el Ecuador se armoniza con estándares internacionales en esta materia. También destacar el interés que se ha dado para proteger a niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. Otro tema importante de esta reforma son los delitos contra las mascotas o animales de compañía. También importante decir que la Comisión recoge los aportes de varios legisladores y del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Animales. Y pues vemos cómo, por ejemplo, se tipifica las lesiones se fortalece el artículo 249 que tiene que ver con las lesiones a mascotas o animales de compañía. Se fortalece la pena, pasa de una contravención de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a una pena privativa de la libertad de 2 a 6 meses. También se establece un nuevo delito que es el de abuso sexual a mascotas o animales de compañía, estableciendo una pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Y si se produce la muerte del animal, una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. También, asimismo, se fortalece o se introduce el artículo 150A, que tiene que ver con la muerte de mascotas o animales de compañía. Es importante mencionar, a propósito de este triste incidente que pudimos evidenciar hace unas semanas sobre el envenenamiento de estos perritos en estos centros de cuidado de los animales. Creo que como Parlamento es importante que nos sumemos a estas preocupaciones de los sectores animalistas. Creo que, como bien decía en algún momento la presidenta de la Comisión de Justicia anterior, creo que es importante que como sociedad demos muestras también de sensibilidad. Como tratemos a nuestras mascotas probablemente diga mucho de lo que somos o de lo que deseamos ser como sociedad en el futuro. Además, es importante, colegas, que consideremos en este debate que tenemos otros insumos que por voluntad de este Pleno deben debatirse también en el marco de este proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal. La tarde de ayer votamos para que el contenido del proyecto de ley anticorrupción pueda incorporarse en este debate.
Así es que la invitación también a que debatamos sobre los artículos de la ley anticorrupción, asimismo también de la ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que también la semana anterior, asimismo, decidió este Pleno incorporarlo como un importante insumo de debate en este proceso de reforma al Código Orgánico Integral Penal. Yo quisiera, queridos colegas, finalizar mi intervención invitándoles a que en este proceso de debate debatamos con responsabilidad y de manera integral todas las diferentes secciones de reforma. Como ustedes pueden ver, la reforma es bastante amplia y cubre varios temas. Por tal motivo, presidente y colegas, yo me permito sugerir en esta mañana que se debata en partes, presidente, que en esta primera convocatoria dividamos el debate para que, por ejemplo, en la jornada de hoy cubramos el libro primero, el título primero que tiene que ver con la infracción penal, el título segundo de penas y medidas de seguridad, el título cuarto de infracciones en particular, poniendo énfasis en el capítulo de graves violaciones a los derechos humanos y en el capítulo de delitos contra la libertad. Además, que el día de hoy, presidente, podamos debatir también todo el contenido de la Ley Orgánica para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y que en una futura convocatoria, presidente, que usted realice, podamos iniciar nuestro debate, nuevamente retomarlo desde el libro primero, el título cuarto, que tiene el título cuarto, iniciando con el capítulo tercero, que establece los delitos contra el buen vivir, el capítulo cuarto, delitos contra el ambiente, capítulo quinto, delitos contra la responsabilidad ciudadana y el capítulo sexto, que es delitos contra la estructura del Estado. Además, el libro segundo, con el título quinto, medidas cautelares, título séptimo, procedimiento ordinario, título octavo, procedimientos especiales y las disposiciones que contiene este proyecto de reforma. Además, también el proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección al denunciante. Con esta moción, querido presidente, me gustaría pedirle que por favor someta a votación para que este Pleno pueda debatir, insisto, de manera integral, diversa, los diferentes temas que se plantean en este proyecto de reforma, también dejando claro la posibilidad que cada legislador podrá intervenir 2 veces si desea, de esta manera abarcando en su integralidad los temas de la reforma. Muchísimas gracias, queridos colegas.